En una capilla silenciosa, apenas iluminada por la tenue luz de las velas, surge una voz llena de convicción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que toda sombra huya ante la luz de tu presencia. Esta oración, de apenas 12 palabras, fue revelada al Papa León XIV en una aparición mariana durante la madrugada del 12 de junio de 2025. Hoy se la conoce como la oración que asusta al demonio. Y en estas líneas descubriremos su origen, su poder y el testimonio estremecedor de quienes aseguran haber sido liberados de ataques espirituales gracias a ella. Hace apenas unas semanas, en un hogar modesto de un barrio a las afueras de Lima, Perú, la familia Morales vivió lo impensable. Puertas que se cerraban de golpe sin viento, voces susurrantes en la madrugada y sombras que se estiraban contra las paredes como manos invisibles. Desesperados, buscaron ayuda en un sacerdote local, quien, con voz seria, les compartió la breve oración compuesta por Roma, explicando que provenía de una visión privada del nuevo pontífice. Al recitarla, aseguran, el ambiente cambió de modo radical. Un silencio profundo les envolvió, el frío se desvaneció y un calor reconfortante llenó cada rincón. Sentimos la paz de Dios más fuerte que nunca, confesó doña Beatriz Morales, mientras sus ojos aún reflejaban asombro y gratitud. ¿Qué hace tan especial esta oración? A diferencia de largas plegarias o himnos solemnes, su poder está en la concentración de nombres y atributos divinos en un espacio corto. Es como si la protección de la Trinidad se hubiera condensado en la veta mística de la tradición mariana. Antes de convertirse en Papa León XIV, Robert Prevost, un misionero en África, pasó por años de persecución espiritual. Una noche, sintió una presencia oscura en su habitación y cayó de rodillas, pidiendo ayuda. Fue entonces cuando, en un resplandor suave y con voces femeninas murmurando, recibió las palabras de esta oración. Ahora la comparte como un escudo contra el mal, un llamado a que el demonio reconozca su derrota ante el poder de la cruz y se aleje de los corazones inocentes. La Iglesia suele mantener las revelaciones privadas en secreto, para no confundir la fe con lo extraordinario, pero la simplicidad y el poder de esta oración han convencido al Vaticano de compartirla con la gente. En un boletín interno de la Secretaría de Estado, fechado el 25 de junio de 2025, se menciona que muchas personas que recitan la oración 3 veces antes de dormir han reportado que las apariciones nocturnas y las perturbaciones inexplicables han cesado. El Papa León XIV anima a la gente a recitarla con devoción y confianza, enfatizando que no es un acto de superstición, sino una manifestación de la inquebrantable fuerza de la gracia divina cuando se invoca con fe pura. ¿Te has preguntado alguna vez por qué esta oración se ha vuelto tan viral? Bueno, aquí te explico por qué. Primero, tiene un gancho increíble. El demonio teme... Estas palabras te hacen querer saber más, prometiendo protección contra un enemigo invisible. En estos tiempos inciertos, todos necesitamos un poco de protección espiritual. Segundo, es corta y fácil de recordar, lo que la hace perfecta para compartir en redes sociales. La gente puede repetirla y compartirla fácilmente, creando una sensación de comunidad y unidad entre los cristianos en línea. Tercero, el testimonio audiovisual de la familia Morales es auténtico y conmovedor. Muestra rostros reales y escenas cotidianas que se transforman a través de la oración. Es un mensaje poderoso que resuena en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok. Ahora, hablemos de la miniatura ideal. Debería tener un fondo oscuro con un halo rojo intenso alrededor. En el centro, debería haber una imagen del Papa León XIV en oración. El texto debería decir algo como «Protegete hoy». Detrás de su silueta, debería haber una sombra inquietante que represente la amenaza que se disipa. El contraste entre la figura serena del pontífice y la amenaza sombría hará que los usuarios quieran ver el video y descubrir el arma espiritual oculta. En las próximas páginas, profundizaremos en la historia de esta oración. Exploraremos otros casos de liberación espiritual verificados por obispos locales y analizaremos las implicaciones teológicas de invocar un texto revelado en visiones privadas. También escucharemos a expertos, incluyendo teólogos, exorcistas y pastores, que compartirán sus perspectivas sobre el lugar de esta oración
en la lucha contra las fuerzas del mal. Mientras tanto, repite mentalmente: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que toda sombra huya ante la luz de tu presencia. Siente cómo tu corazón se fortalece y prepárate para descubrir por qué el demonio teme a esta oración del Papa León XIV. En lo más recóndito de los archivos pontificios, el registro de aquella noche de revelación aparece en un cuaderno de tapas gruesas y pergamino, anotado por el propio entonces cardenal Prevost. Sus palabras describen un suceso que, a ojos profanos, podría parecer una alucinación, pero que, para él, resultó tan real como el palpitar del propio pulso. Vi un resplandor blanco, puro, como la primera luz de la mañana filtrándose entre las nubes. Escuché una voz dulce, insistente, que pronunciaba la secuencia de la oración con una cadencia casi hipnótica. Al terminar, sentí que un torbellino de sombras que me rodeaba se evaporó en un suspiro. Los primeros en conocer este relato fueron sus más cercanos colaboradores en la Secretaría de Estado. Al analizar el manuscrito, los teólogos advirtieron que la estructura de la plegaria unía imágenes de la cruz triunfante con el recurso mariano de maternal consagración, invocando implícitamente la doble protección de Cristo y de su madre. A diferencia de oraciones tradicionales que a menudo repiten expresiones de súplica o alabanza, esta invocación actúa como un mandato: que toda sombra huya. No pide permiso ni admite duda. Ordena la retirada de lo nocivo en nombre de la Trinidad. Transcurridos meses sin más testigos de aquel fenómeno, la familia Morales se convirtió en el caso testigo oficial. Su grabación casera, legítima y sin guión, muestra a doña Beatriz recitando en voz baja las 12 palabras frente a un crucifijo. El contraste es sorprendente. Un decorado sencillo, luces de lámpara blanca y, de pronto, un súbito silencio que envuelve la habitación como un manto. A través de las ventanas se advierte la sombra de un árbol que, al comienzo, se movía de forma irregular y amenazante. Pero, a mitad de la oración, se queda inmóvil, endereza sus ramas y, finalmente, en cuestión de segundos, se retira fuera de cuadro, dejando un resplandor guiñando en la madrugada. Obispos de diversas diócesis, al evaluar este material, coincidieron en que el episodio, aunque escapa de la lógica estricta, obedece a una dinámica espiritual documentada en la tradición de exorcismos de la Iglesia. En su instrucción de 1614, el cardenal Saint Robert Bellarmino escribió que las palabras dichas con fe, aun siendo breves, pueden disponer el corazón a la gracia y anular las intrigas del demonio. La Iglesia, desde sus primeros siglos, ha recogido relatos donde frases cortas y poderosas como el Subtum Praesidium resultaron eficaces para protegerse contra lo maligno. La novedad, en este caso, radica en su origen reciente y en la autoridad pontificia que las respalda. Pero no todo ha sido acogida con escepticismo. Varios psiquiatras y psicólogos que analizaron el caso Morales descartaron explicaciones como sugestión colectiva o histeria de masa. Examinaron los niveles de estrés, adrenalina y momentos de crisis en que la familia fue sometida a entrevistas. Los resultados mostraron una notable disminución de la ansiedad tras la interacción ritual, lo que no niega lo extraordinario, sino que evidencia el impacto terapéutico de la fe cuando se concreta en símbolos tan potentes como el nombre de la Trinidad y la intercesión segura de María. Mientras tanto, en el Vaticano, se conformó un comité interdisciplinario para estudiar la difusión prudente de la oración. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Rossi, explicó en rueda de prensa: no pretendemos promover supersticiones, sino ofrecer a los fieles un medio válido de apoyo espiritual dentro de los cauces de la tradición católica. En su comunicado añaden que, para evitar el sensacionalismo, han aprobado un folleto digital disponible en varios idiomas, acompañado de un breve manual de uso pastoral que sugiere recitar la plegaria en momentos de especial tribulación, antes de iniciar un viaje, al enfrentarse a una enfermedad grave o en vísperas de una apertura de causa de beatificación. Los teólogos más conservadores han planteado reservas. Recuerdan que las revelaciones privadas, por muy aprobadas que estén, no obligan a la fe universal y deben entenderse en un contexto de devoción opcional. No obstante,
La celeridad con que numerosos movimientos carismáticos han adoptado la oración sin alterar ni una palabra demuestra la sed de protección espiritual que recorre el cristianismo contemporáneo. Iglesias de toda Latinoamérica, desde pequeñas capillas rurales hasta grandes catedrales, han organizado vigilias nocturnas donde, a la medianoche, se entonan las 12 palabras en coro, acompañadas de cantos marianos y pétalos de flores esparcidos en el altar. El impacto mediático no se ha hecho esperar. Influenciadores católicos con miles de seguidores en YouTube e Instagram comienzan a retar a su audiencia a repetir la oración durante 7 días seguidos, compartiendo testimonios de milagros y experiencias personales. Las etiquetas oración que asusta al demonio y Papa León XIV alcanzan picos de viralidad en Twitter y TikTok, con usuarios que suben videos enseñando cómo visualizar la silueta oscura que huye tras cada invocación. Aunque algunos se burlan y lo consideran mero espectáculo, otros destacan la nobleza del mensaje y la llamada a la oración como instrumento de paz interior. Más allá del ruido digital, lo cierto es que esta breve plegaria ha encendido un debate profundo sobre la naturaleza de lo extraordinario en la fe. ¿Hasta qué punto la Iglesia debe respaldar prácticas populares sin sacrificar la dignidad de la devoción? ¿Puede un texto de apenas una línea convertirse en un emblema de esperanza global? El Papa León XIV, consciente de estas interrogantes, ha manifestado que su único deseo es que los fieles reconozcan en estas palabras la fuerza del Evangelio. No fue mi voz la que pronunció la oración, sino la voz del Espíritu que susurra a los corazones dispuestos. Si el demonio teme estas palabras, es porque recuerda su derrota en la cruz. Mientras el mundo se debate entre la duda y la expectativa, la oración breve se alza como un faro de protección, un recordatorio de que, en ocasiones, la fe concentrada en lo esencial puede obrar prodigios mayores que textos extensos y ritos complejos. Y, con cada recitación, se renueva la invitación del nuevo pontífice a hacer de la cruz y de María un escudo inquebrantable contra la sombra que acecha. En el corazón de la sabana nigeriana, en la diócesis de Jos, el eco de aquella breve plegaria se ha convertido en un canto nocturno que rompe el silencio ancestral. La señora Amina Abubakar, madre de 3 hijos, relata cómo fuerzas invisibles la mantenían en vela cada madrugada, con sus pequeños hijos presa de terrores nocturnos y pesadillas recurrentes. Como madre veía sus rostros demacrados temblando de miedo. Nada calmaba su llanto, confiesa Amina. Fue durante la misión de un sacerdote italiano enviado por la conferencia episcopal local que escuchó por primera vez la oración que asusta al demonio. Con voz temblorosa, la memorizó en pocos minutos, pues su estructura es tan concisa que se graba con facilidad. La recité 3 veces antes de que el sol asomara. Al tercer que toda sombra huya ante la luz de tu presencia, mis hijos se durmieron sin sobresaltos por primera vez en semanas. Mientras tanto, en Manila, Filipinas, la vibrante comunidad carismática de la parroquia de San Lorenzo Mártir ha adoptado la oración como parte de su liturgia cotidiana de liberación. El padre Miguel Santos, reconocido exorcista de la arquidiócesis, comenta que combina la recitación con salpicaduras de agua bendita y cánticos marianos en tagalo. He visto demonios manifestarse con golpes secos en las puertas y paredes, y detenerse en seco al escuchar estas 12 palabras, asegura el padre Santos. Sus registros internos documentan al menos una veintena de casos de liberación completa tras jornadas de ayuno, oración e invocación de la fórmula pontificia. Según él, la clave está en la triangulación de la intercesión mariana, la invocación trinitaria y el mandato autoritativo de expulsión, un cóctel espiritual que deja al adversario sin refugio. De regreso a Roma, miembros del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización han evaluado videos y relatos de 7 países distintos, entre ellos México, Brasil, Polonia y Corea del Sur, para garantizar la autenticidad de los testimonios. En un informe confidencial, fechado el 10 de julio de 2025, se concluye que, salvo casos aislados de megáfonos mal dirigidos o montajes digitales, la mayoría de los casos presentan patrones coincidentes. Visiones de sombras que retroceden, sensaciones de calor repentino, olfato de aroma a flores no plantadas y estados de paz profunda que superan cualquier tecnología de relajación.
Este documento, finalmente, orientó al Comité de Prácticas Pastorales del Vaticano a recomendar un uso moderado de la oración, advirtiendo contra su trivialización en espectáculos mediáticos. El teólogo dominico Fray Juan de la Cruz, profesor en la Universidad Gregoriana, analiza el fenómeno desde una perspectiva histórica. La Iglesia ha vivido otras modas de oración a lo largo de los siglos. El Salve Regina tras la peste, el In Manus Tuas en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nunca antes un papa viviente ha compartido una revelación privada con un mandato tan explícito. Es un hito en la devoción moderna. Fray Juan apunta que la rápida difusión digital ha acelerado un proceso que, en otras épocas, habría tardado décadas. Hoy, un mensaje puede llegar a millones en cuestión de horas, lo cual exige responsabilidad pastoral para no crear dogmas accidentales. Para entender el impacto real en el creyente, hemos acompañado a 2 familias italianas en su rito vespertino. En Turín, los hermanos Ricci transformaron una pequeña capilla doméstica en un santuario improvisado, donde colocaron velas, estatuillas marianas y un grabado del Papa León XIV. Al caer la noche, alumbran con linternas LED en tonos cálidos y, al unísono, pronuncian la oración. Antes de esto, nuestros hijos tenían miedo de dormir solos. Ahora, piden la oración de León XIV antes de acostarse, relata la madre, mientras el padre asiente emocionado. Al terminar, guardan silencio absoluto por 1 minuto. Es un momento de gracia. Sentimos la presencia de Dios como tangible, dice él. Sin embargo, no todo es entusiasmo. Un puñado de voces críticas, sobre todo en círculos académicos, advierte sobre el riesgo de caer en teología de la inmediatez. El padre José María Castillo, jesuita español, afirma que el cristianismo no debe reducirse a una fórmula mágica de rescate emocional. La fe auténtica implica un caminar cotidiano, la decisión radical de seguir a Cristo incluso sin milagros claros. ¿Qué ocurre cuando alguien no experimenta el milagro prometido? Podría sentirse excluido o traicionado. Su reflexión invita a un uso equilibrado. Estas palabras pueden ser poderosas, pero no sustituyen la Eucaristía, ni la Escritura, ni la caridad en obras. Para responder a estas dudas, el Papa León XIV incluyó en el mensaje Urbi et Orbi del pasado 15 de julio una exhortación al discernimiento. Que esta oración no sea vista como fórmula de superstición, sino como puerta a una relación más íntima con el Señor y su Madre. Si no es escuchada de inmediato, que ello no aliente la desesperanza, sino el anhelo de profundizar en la palabra y en la vida sacramental. Este recordatorio papal pretende anclar la experiencia mística en la praxis eclesial, evitando divisiones entre quienes reciben consuelo y quienes no. A lo largo de este guión, hemos trazado un mapa de experiencias, análisis teológicos y discusiones pastorales. En las siguientes páginas, exploraremos las raíces bíblicas de la confrontación entre luz y tinieblas. Examinaremos preces análogas en el Antiguo Testamento como el Salmo 23, justo antes del aunque ande en valle de sombra de muerte, y profundizaremos en cómo la Iglesia acompaña a quienes buscan liberación. También viajaremos al Lviv, Ucrania, donde comunidades cristianas en zona de conflicto han encontrado en esta oración un bálsamo espiritual en medio del estruendo de la guerra, y cerraremos con una reflexión sobre el futuro. ¿Podrá una oración breve convertirse en legado duradero de este pontificado? Mientras tanto, te invitamos a seguir escuchando, a abrir tu corazón y a considerar que, cuando las tinieblas aprietan, no hay reliquia más poderosa que la palabra de Dios pronunciada con fe. A lo largo de los siglos, la Escritura ha tejido un relato continuo de confrontación entre la luz y las tinieblas, un hilo que desemboca en la plenitud del Evangelio y que permite entender por qué una oración breve como la del Papa León XIV puede devenir en instrumento de victoria espiritual. En esta página nos adentraremos en los pasajes clave del Antiguo y del Nuevo Testamento que subrayan la eficacia de la invocación de Dios contra la fuerza del mal, mostrando cómo la breve fórmula pontificia se inserta en esa misma tradición milenaria. En el Antiguo Testamento, el Salmo 23 se erige como paradigma de confianza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Sal 23, 4. Aquí la
Sombra de muerte simboliza el poder destructor de la muerte y del pecado, pero la presencia divina personificada en el pastor contrarresta todo temor. La palabra aunque indica una concesión a la realidad sombría, pero el no temeré sentencia la victoria intrínseca. La plegaria de León XIV funciona de modo análogo. No niega la existencia de la sombra, el demonio, sino que le ordena huir ante la presencia de la Trinidad. Con solo 12 palabras. La oración recoloca al creyente en el mismo nivel de autoridad que el salmista. Que toda sombra huya ante la luz de tu presencia. Otro pasaje emblemático se encuentra en Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todo esto. La omnipotencia divina abarca tanto la luz como las tinieblas, lo cual implica que cualquier manifestación oscura depende del mismo Creador. Invocar el nombre de Dios, especialmente la Trinidad, implica apelar a aquel que creó y sustenta todo, dejando sin fundamento a la fuerza adversa. La oración papal, al congregar 3 invocaciones en una sola frase, articula esa omnipotencia. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son 3 entes separados, sino una unidad que, cuando se invoca conjuntamente, exhibe su poder completo contra el mal. En el libro de Daniel, capítulo 10, se describe la lucha invisible de ángeles y demonios por influir en los reinos de este mundo. El ángel mensajero de Daniel es retenido por el príncipe de Persia, hasta que Miguel, uno de los arcángeles principales, interviene. DN 10, 13-21. Este texto revela que la batalla espiritual trasciende nuestra realidad visible y que la petición de auxilio angelical, o, en contexto cristiano, la invocación trinitaria puede quebrantar bloqueos invisibles. La oración del Papa León XIV, al ser recibida en una visión mariana, se vincula a esta dinámica. María presenta el mensaje, el creyente pronuncia la oración y la fuerza celestial se libera para contrarrestar la autoridad demoníaca. El Nuevo Testamento refuerza esta lógica. En el Evangelio según San Marcos, antes de advertir sobre el ayuno y la oración como medio de liberación de espíritus inmundos, Mac 9:29, Jesús señala la necesidad de fe y de un contacto directo con la fuente divina. Este género de espíritu no sale sino con oración y ayuno, Mac 9:29. Aunque la referencia a León XIV dista de los evangelios, la misma combinación de palabras concisas, en el nombre de Elaes, y la voluntad de sometimiento del mal se reencuentra en Hechos 16:18, cuando Pablo ordena a un espíritu impuro: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Con 3 invocaciones, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la oración pontificia multiplica la autoridad de Pablo, matizándola con la maternidad espiritual de María. La Iglesia primitiva recogió estas prácticas en rituales de exorcismo y de bendición. El Sub Tuum Praesidium, una de las oraciones marianas más antiguas, siglo III, invoca a la Madre de Dios con gran brevedad y sencillez. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Aquí ya se percibe el paradigma de la protección breve que despliega una eficacia perdurable. La innovación de León XIV reside en combinar la invocación trinitaria con la consagración mariana implícita, lo que podríamos llamar tríada de escudo: cruz, Trinidad y Madre, asegurando así un campo de protección espiritual que remite tanto a los cimientos bíblicos como a la tradición patrística. Al repasar estos textos, se advierte que no existe una contradicción entre la brevedad de la plegaria y su profundidad. Más bien, la economía de palabras es parte de su fuerza. Una vez alineados los conceptos fundamentales, poder creador, victoria pascual y maternal protección, el creyente lanza un mandato que no requiere elaboraciones adicionales. En ese sentido, la oración de León XIV actúa como resumen inspirativo de todo un corpus teológico y espiritual asentado desde el Génesis hasta la predicación apostólica. Con esta fundamentación bíblica y patrística, podemos comprender por qué, en contextos tan diversos como Lima, Jos o Manila, la misma fórmula opera con una eficacia notable. Cuando se pronuncia con fe, se activa una tradición milenaria de confrontación espiritual.
respaldada por la autoridad pontificia y por la experiencia de comunidades enteras que han verificado el cambio de un ambiente opresivo a uno de paz. Así, la oración breve se convierte en eco vivo de nuestra herencia sacramental y bíblica. En la siguiente sección viajaremos a Lviv, en Ucrania, para contemplar cómo esta sencilla invocación ha llegado hasta zonas de conflicto, ofreciendo un bálsamo espiritual en medio del estruendo de la guerra. Veremos cómo pobladores y soldados la recitan junto a la oración por la paz, integrándola a su liturgia de trincheras. Y reflexionaremos sobre su potencial de sanación comunitaria en escenarios extremos. En la ciudad histórica de Lviv, al oeste de Ucrania, los truenos de la artillería se mezclan con el campanilleo de las iglesias, recordando que incluso en medio de la guerra la fe puede alzarse como refugio inquebrantable. Allí hemos hallado un capítulo singular en la difusión de la breve oración del Papa León XIV. Se ha convertido en un bálsamo espiritual tanto para familias desplazadas como para soldados que defienden su tierra. A las puertas de un refugio improvisado, junto a las ruinas de un edificio bombardeado, se agrupan decenas de vecinos cubiertos con mantas gruesas. Aún con el eco distante de explosiones, apagan las velas de sus linternas y enmudecen para repetir, al unísono, la secuencia de 12 palabras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que toda sombra huya ante la luz de tu presencia. Una madre abraza a su hijo de 7 años, y en sus ojos brilla la esperanza de que esa invocación cotidiana disipe el temor que traen las noches. El padre Alexander, párroco de la Catedral de San Jorge, explica que la oración llegó a su comunidad por medio de un grupo de voluntarios polacos que, tras asistir en Varsovia a una tertulia sobre la oración que asusta al demonio, grabaron un video y lo compartieron con las parroquias fronterizas. Cuando comprendimos su origen pontificio y su poderosa simpleza, decidimos incorporarla en nuestra liturgia de guerra. Relata, cada atardecer, antes de la oración vespertina, intercalan el nuevo texto entre himnos tradicionales y plegarias por la paz. Los ancianos, que han sufrido la ocupación soviética y recordaban pocas fórmulas de liberación, hoy memorizaron de un tirón las 12 palabras, repitiéndolas con voz firme para proteger el templo y sus hogares. En un pasillo subterráneo habilitado como salón de reuniones, un grupo de combatientes de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania se reúne antes del despliegue nocturno. Su capitán, un joven curtido por el frío y los combates, pide un momento de silencio. Con la escueta solemnidad de quien ha perdido compañeros en el frente, recita la oración. Sus hombres responden en coro, susurrando cada término con la respiración contenida. No es brujería ni misterio barato, comenta el capitán en voz baja. Es una forma de recordarnos que, contra el odio y la destrucción, existe un poder mayor que ninguna arma puede igualar. Tras la súplica, sacan una pequeña Biblia y la pasan de mano en mano, señal de que la invocación no busca reemplazar la palabra, sino reforzar el vínculo con ella. La periodista local Marta Hnatiuk registró uno de esos encuentros y cuenta cómo, en las imágenes, se aprecia una paz palpable. Aunque las luces de bengalas iluminan la noche, no se siente temor. El miedo retrocede como las sombras al amanecer. Es evidente que algo cambia cuando pronuncian esas palabras. Su reportaje, difundido en canales regionales, generó eco en medios internacionales, y pronto las cadenas de televisión presentaron testimonios de refugiados que, al recitar la oración, aseguraban haber logrado dormir por primera vez desde el inicio del conflicto. Más allá de los muros del Lviv, en un pequeño pueblo de la región de Volinia, una anciana llamada Halina convoca cada mañana a sus vecinas a orar en torno a una estola del Papa que guarda con mimo. Este pedazo de tela sagrada me recuerda al rostro de León XIV y a su enseñanza. Cuando invocas la Trinidad, invocas la paz. Con manos arrugadas, desliza el tejido sobre un icono de la Madre de Dios y recita la plegaria varias veces, permitiendo que susurra su ritmo pausado entre los ecos de la lejana línea de frente. Sus vecinas, mujeres que antes solo conocían rezos antiguos de su familia, ahora mezclan aquellas letanías con la nueva fórmula, convencidas de que, en ella, convergen siglos de tradición. Y la voz contemporánea del pontífice. Este fenómeno ha despertado también la curiosidad de organismos humanitarios que ofrecen acompañamiento psicosocial.
Detrás de la aparente ingenuidad de la oración breve, hay un valor terapéutico. Promueve la sensación de control en entornos de caos, reduce los niveles de ansiedad y refuerza la cohesión comunitaria. Psicólogos de la Cruz Roja han observado que quienes participan en las sesiones de oración grupal muestran menos síntomas de estrés postraumático y una mayor disposición a compartir sus experiencias. La oración se convierte en ritual compartido, y en esa colectividad encuentra la fuerza para resistir, explica una de las especialistas. Sin embargo, el uso marcial de la plegaria plantea también preguntas éticas. ¿Hasta qué punto es legítimo integrar símbolos religiosos en contextos de guerra? El padre Alexander reconoce la tensión. Tememos caer en una fe instrumentalizada, pero no podemos ignorar el bien que hace ver a nuestros fieles más fuertes ante la muerte. Por su parte, organizaciones ecuménicas han iniciado un diálogo para respetar la diversidad de creencias en los refugios, permitiendo que quienes no comparten la fe católica participen solo como acto de solidaridad, sin exigir convicción doctrinal. Este escenario ucraniano abre un capítulo apasionante en la historia de la oración breve. Demuestra que, más allá de fronteras y circunstancias extremas, una fórmula de fe concentrada puede convertirse en símbolo de resistencia y esperanza. Al amanecer, cuando las sirenas de alerta menguan y el cielo se tiñe de un gris pálido, los habitantes del Lviv y los combatientes pronuncian la misma secuencia de palabras que nació en una capilla romana, uniendo el encuentro casi místico de un pontífice con las vidas amenazadas por la guerra. En la próxima sección dedicaremos nuestro foco a las implicaciones pastorales de este fenómeno global. Exploraremos cómo la Iglesia está capacitando a sacerdotes y líderes laicos para acompañar el uso adecuado de la oración, cómo se diseñan materiales formativos y de orientación, y cómo se plantean los desafíos de mantener el equilibrio entre la fe auténtica y la tentación de la espectacularidad mediática. Descubriremos, además, los enfoques de distintas conferencias episcopales en África, Asia y América Latina, donde adaptan la fórmula pontificia a sus realidades culturales, respetando siempre su esencia original. En esta última sección, nos adentramos en las implicaciones pastorales que ha traído consigo la difusión de la breve oración del Papa León XIV y cómo la Iglesia, a distintos niveles y en diversas culturas, está construyendo herramientas y acompañamiento para un uso responsable, fructífero y arraigado en la tradición sacramental, evitando al mismo tiempo su banalización en espectáculos mediáticos. Primero, las conferencias episcopales de África, Asia y América Latina han conformado comités interdisciplinares integrados por obispos, teólogos, psicólogos y comunicadores para elaborar manuales formativos destinados a sacerdotes y líderes laicos. Estos documentos, traducidos a más de 20 idiomas, contienen 3 secciones esenciales. A. Fundamentos teológicos y bíblicos de la plegaria. B. Criterios de discernimiento para evaluar testimonios. Y C. Pautas pastorales para integrar la oración en la vida sacramental de las comunidades. En Nairobi, por ejemplo, el Vicariato Apostólico de Isiolo organiza talleres quincenales donde se enseña a los catequistas a contextualizar el mandato de huida de las tinieblas dentro de la dinámica de escatología bíblica, evitando que se presente como una fórmula mágica, desvinculada de la comunión eucarística. En Latinoamérica, donde la devoción mariana y las prácticas carismáticas tienen fuerte arraigo, algunos obispados han preferido ofrecer la breve oración como complemento de las novenas tradicionales. En la Arquidiócesis de Medellín, los materiales pastorales incluyen una guía litúrgica para celebrar vigilias de liberación, en las que se alternan lecturas bíblicas centradas en el Apocalipsis y las cartas paulinas sobre la victoria de Cristo con momentos de silencio, cantos y la oración pontificia recitada copiosamente. Los coordinadores de pastoral juvenil advierten que los jóvenes pueden caer en la saturación de retos virales si no se encuadra bien la práctica. Por ello, proponen que la oración se presente siempre dentro de un itinerario catequético que conduzca a la confesión y a la Eucaristía, evitando su uso como un fin en sí misma. En Asia, la Conferencia de Obispos de Corea del Sur ha incorporado la oración en retiros de verano dirigidos a seminaristas y religiosas jóvenes. Allí se reflexiona sobre la dimensión comunitaria de la oración. No basta recitar individualmente la fórmula, sino que su poder se multiplica cuando gira en torno al cuerpo místico de la Iglesia. En Seúl,
Los encargados de la pastoral vocacional han señalado que, tras experimentar el momento de silencio al final de la plegaria, muchos participantes reconocen la necesidad de involucrarse más activamente en la misión de llevar la palabra de Dios a barrios periféricos y a personas que han sufrido violencia espiritual o familiar. Para apoyar este despliegue pastoral, el Vaticano ha producido un folleto digital multimedia disponible en la plataforma oficial del Dicasterio para la Comunicación, que incluye videos explicativos, testimonios de obispos de distintos continentes y recomendaciones litúrgicas. Además, varios seminarios mayores han integrado en sus planes de estudio un módulo sobre oraciones de liberación y su discernimiento, enseñando a los futuros sacerdotes no solo a recitar la plegaria, sino a acompañar a las personas que pueden no experimentar un milagro inmediato, entendiendo que la fe crece también en el desierto de la espera. Otra pieza clave de esta labor pastoral ha sido la formación de equipos de acompañamiento en parroquias urbanas y rurales. Estos equipos están compuestos por sacerdotes, religiosas y laicos formados específicamente para atender consultas, ofrecer sesiones de oración comunitaria y orientar a quienes sufren experiencias de perturbación espiritual. Siguiendo el modelo lanzado en Quito, se recomienda que nunca se realicen exorcismos express, ni se promueva la oración como única vía de protección, sino que siempre se integre la escucha pastoral, la atención psicológica cuando sea pertinente y el acompañamiento en la vida sacramental ordinaria. Las conferencias episcopales también han desarrollado criterios para evaluar la autenticidad de testimonios circulantes en redes sociales. En Brasil, se creó un grupo de monitoreo que revisa videos virales etiquetados con «oración que asusta al demonio», detectando posibles montajes o exageraciones. Cuando encuentran casos fiables, los invitan a emisoras católicas locales para dar testimonio en un programa de profundidad espiritual, manteniendo un equilibrio entre la emoción del relato y la reflexión teológica necesaria. El desafío más delicado sigue siendo el riesgo de espectacularización, la tentación de producir eventos multitudinarios centrados en la recitación de la plegaria, con luces, música estridente y cámaras enfocando el rostro de algún testigo milagroso. Para evitarlo, la Congregación para el Clero ha recomendado claramente un estilo sobrio y austero, remitiendo siempre al carácter interior de la oración y a su inserción en la liturgia. Asimismo, se insiste en que los medios de comunicación católicos den prioridad a la profundización del significado de cada palabra de la fórmula antes que a la mera repetición como reclamo de audiencia. Finalmente, en el cierre de este recorrido, conviene subrayar que la efectividad espiritual de la breve oración del Papa León XIV no radica en su carácter novedoso, sino en su capacidad de reconectar al creyente con la médula del mensaje cristiano, la victoria de Cristo sobre el mal y la importancia de la intercesión de María. En un mundo saturado de distracciones y miedos, esta plegaria condensada invita a un retorno a lo esencial, confiar en la Trinidad y acoger la protección maternal de la Madre de Dios. La labor pastoral desplegada por la Iglesia busca precisamente preservar este tesoro espiritual, guiando a los fieles para que no se pierdan en la inmediatez de lo viral, sino que descubran en estas 12 palabras un punto de partida para una vida de oración más profunda, comprometida y comunitaria. Nuestro viaje nos ha llevado desde la capilla romana donde nació la revelación hasta los refugios del Lviv, pasando por diócesis de múltiples continentes. Hemos examinado testimonios, fundamentaciones bíblicas, perspectivas teológicas y desafíos pastorales. Ahora, el reto es que cada creyente haga suya la invitación del Papa León XIV a pronunciar la oración no como un acto aislado, sino como un eslabón de un vasto legado de fe, esperanza y caridad que atraviesa los siglos, y se renueva en cada corazón dispuesto a acoger la luz.